Muy buenas aguaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar de estos extraños peces conocidos como Pholidixis leucotaenia. De la familia de los folidícidos, hay que decir que se conocen como gobio anguila, gobio convicto, gobio ingeniero o blenio convicto o blenio ingeniero. En cualquier caso, ni es un gobio ni es un blenio. Pertenece a la familia de los polidícidos, que solo tiene dos especies, que son esta de aquí que estamos viendo. Esta no, esto es otro animal que luego hablaremos de él. Esta especie que habéis visto antes de gobio pertenece a la familia de los folidícidos y tienen dos especies, el Pholidixis leucotaenia, que es este de aquí, y luego hay otra variedad que es el Pholidictis anguis, que descubierto por Springer and Larson en 1996. Esta segunda especie que pertenece a la familia fue descubierto hace poquísimo tiempo. Lo que estaba comentando, en realidad el Pholidixis leucotaenia, el descubridor fue Blecker en 1856 y la distribución geográfica de estos increíbles peces los localizamos en Asia, concretamente en la zona del Indo-Pacífico. Siempre hablamos de esta zona porque es una zona muy rica en cuanto a especies, y lo encontramos en Filipinas, Indonesia y las islas, tanto la isla Salomón como las islas Marshall, la isla Ryukyu y evidentemente en la Gran Barrera de Coral. Este pez no se encuentra en la zona de Australia, es únicamente en la zona oeste del Pacífico. En cualquier caso, el hábitat donde encontramos a estos peces son zonas de arrecife, aunque mayoritariamente lo encontramos en lagunas resguardadas de corriente de poca profundidad. Y también lo encontramos en arrecifes costeros. En principio son zonas resguardadas, lugares resguardados de demasiada corriente, con gran cantidad de rocas y con una capa bastante profunda de arena en general. Lo vamos a encontrar hasta los 30 metros de profundidad, pero lo normal que encontramos a estos peces es entre unos 10 a unos 20 metros de profundidad, sería lo normal. La temperatura entre 22 a 28 grados y el tamaño máximo que suelen crecer estos gobios son unos 34 centímetros más o menos. Vamos a hablar un poco de cómo mantenerlo, cuál es el acuario ideal. El acuario ideal debe ser un acuario bastante grande. Yo propongo unos más de 250 litros, sobre todo decorados con gran cantidad de rocas, de huecos y con una capa muy gruesa de arena. Se conocen como gobios ingenieros principalmente porque construyen redes muy complejas de canales subterráneos, de cuevas subterráneas con galerías, con pasos, con diferentes cavidades cavadas en túneles y galerías en la arena. Es por eso que hay que ir con mucho cuidado en la disposición de las rocas y en general todo lo que va a ir en el acuario, principalmente porque cualquier movimiento de arena que van a crear estos peces puede generar un derrumbe y que se les caiga encima una piedra y entonces que puedan morir. Es decir, las rocas tienen que estar bien sujetas, bien apoyadas, que no haya arena por debajo, porque estos peces son unos increíbles constructores de túneles subterráneos, de túneles y galerías. Lo mismo pasa con si no queréis que os mueva la arena. Estos peces van a cavar mucho en la arena y van a construir grandes, incluso de 1 metro de largo, el túnel. Por eso hay que ir bastante con cuidado. Hay que poner una gran capa gruesa de arena. Y también poner mucha roca viva, muchos corales, una gran cantidad de cavidades. La iluminación sería una iluminación media-baja, no son unos peces que les guste mucha iluminación y no les gustan para nada las corrientes. Son peces que permanecen la gran mayoría... permanecen la gran mayoría en cavidades en la puerta del túnel. Zonas sombrías también, que haya una zona de zonas sombrías, y a pesar de que este pez es muy resistente y es un pez ideal para gente primeriza, debe haber una buena calidad de agua en general para alargar la vida lo máximo posible de estos peces. Yo aconsejo tapar el acuario porque a la larga también estos peces suelen saltar. Fijaros qué cosa más curiosa. Este pez que estáis viendo aquí, que es muy similar en nivel de color, es un Plotosus lineatus. Es muy similar al Pholidixis leucotaenia. La cuestión es que ahora lo veis aquí,
pero los Folidictis, cuando son juveniles, tienen líneas de color. Estos de aquí son ya más maduros y ya se le ven como las líneas se están como empezando a difuminar en manchas. Pero cuando son pequeños son muy similares al pez que habéis visto antes. El pez que habéis visto antes es un Plolotus lineatus, es un pez que se conoce como pez gato venenoso de arrecife y es uno de los peces también más venenosos que hay, que puede incluso una picadura también llevarte incluso a complicaciones serias, incluso la muerte. Fijaros qué manera más curiosa, y por eso os he enseñado tanto uno como otro en el mismo acuario, porque es la manera que tienen de defenderse los Folidictis. Se asemejan en etapa juvenil a los Plotosus lineatus, peces altamente venenosos que nos puede generar problemas muy serios si recibimos una picadura con esa aleta dorsal que tiene en la parte posterior de la cabeza, y que en este caso la utilizan como una manera de mimetismo para defenderse. Hay que decir también que los parámetros para mantener a los Folidictis deben ser de pH 8.1 a 8.4 y de densidad entre 1020 a 1025, lo de siempre que contamos con gobios, siblenios, etc. La alimentación es un pez omnívoro que no va a presentar, y aquí otra vez hablábamos de que es un pez bastante para primerizos, no va se aclimata muy bien a los acuarios y se suelen alimentar prácticamente de todo. La mayor parte de su alimentación se basa en los animales bentónicos que encuentran en el sustrato a medida que va cavando. Cualquier tipo de... Por eso no es aconsejable, si tenéis cama profunda de arena, tener estos animales, ya que aparte de remover toda la cama profunda de arena, se va a comer a todos los zooplancton que tengáis en el sustrato. Es muy fácil de alimentar, es muy fácil de aclimatar, aceptará la comida congelada, acepta también muy bien la escama y el pellet. Hay que proporcionarle una dieta bastante variada de comida, puedes darle también comida viva, liofilizada, se lo comen prácticamente todo, no es muy quisquilloso a la hora de alimentarlos. Más que nada para que los colores sean muy intensos, podéis darle anfípodos, artemia, cíclopes, misis en alimento vivo congelado, y también acepta muy bien el marisco fresco congelado cortado a trocitos, el camarón, la salmuera, los camarones, etcétera. Hay que alimentarlo 2 veces al día, es un pez con un apetito muy voraz. Y el temperamento es una especie bastante pacífica y tranquila, pero que sí que es cierto que, como pasa con la mayoría de peces, cualquier pez que sea más pequeño que su boca se lo va a comer. Lo mismo pasa con otros invertebrados más pequeños y no es bueno que convivan con gusanos poliquetos. Por lo demás, suelen convivir bastante bien con los corales y en general con peces del mismo tamaño, siempre y cuando sean especies pacíficas también con ellos, no tendrá ningún problema. Es un pez de vive y deja vivir. Y además es un animal, vuelvo a remarcar, muy resistente en cuanto a que no va a coger enfermedades de ningún tipo, suele resistir bastante a las enfermedades. Además es un animal sociable. Y siempre y cuando si metéis más de un ejemplar, este tiene que ser metido al mismo tiempo en el acuario, ya que especialmente pues si van a convivir en parejas, si metéis primero uno y al cabo de unos meses metéis al siguiente, van a tener problemas de incompatibilidades por marcas de territorio, etcétera, etcétera. Si metéis una pareja al mismo tiempo, y son animales bastante sociables cuando son en etapa juvenil, por lo tanto, si metéis 5 ejemplares, 5 o 6 ejemplares cuando son juveniles, en principio no tienen por qué ser territoriales. La territorialidad suele aparecer en la etapa adulta y si el acuario no es lo suficientemente grande. La zona natatoria suele estar siempre en el sustrato, siempre se suele esconder en sus cuevas, y la longevidad suelen vivir unos 5 años más o menos. La experiencia acuarística para mantenerlos es bastante sencilla. Lo único que tenéis que tener en cuenta, y remarco otra vez, es que los túneles pueden ser que muevan la arena, levanten la arena, hagan que se caigan las piedras. Hay que ir con mucho cuidado que todas las piedras estén bien enganchadas. Además, bien pegadas. Además, no existe dimorfismo sexual. Y decir que, bueno, pues que es un animal que al no tener escamas, cualquier tipo de tratamiento médico, a pesar de que no suelen afectarle los tratamientos médicos, sí que es cierto que los peces que no tienen escama, como ya sabéis, el tema del cobre, la formaldehína, todos estos medicamentos les suele afectar bastante, y eso sí que puede hacer que se muera.
y en general no es un animal que sea difícil de criar, todo lo contrario, se puede criar fácilmente, de hecho establece unos harenes muy complejos a nivel de que los machos se quedan cuidando el harén dentro de la cueva, los pequeños se desplazan, es también muy interesante el tema de comportamiento reproductivo de estos animales. El precio en tiendas suele estar de estos gobios, suele estar entre los 15 a los 30, 40 euros como mucho, mucho, mucho y en ejemplares adultos. Lo dicho, es un pez súper interesante y que es bastante fácil de cuidar. Un saludo y hasta la próxima.